Es la lógica de la lógica que nos da las claves necesarias para aquellos apercibidos buscadores de la verdad, denunciando cómo esta otra fuerza utilizarían sus estratagemas para lograr sus fines. La lógica contiene el cifrado exacto para identificar a estos personajes que a través de sus palabrerías huecas nos hicieron creer que la lógica denunciaba solo el mundo exterior y sus sistemas, cuando también denunciaba el mundo interior de esta secta. La lógica original no está dividida en códigos. Es una narrativa o compendio de información incompleta que fue dividida para fines específicos. Ténganlo muy en cuenta. Entonces, analicemos con ella lo que hasta ahora tenemos, porque es momento de dejar atrás las viejas envolturas que anulan todo el derecho de pensar con libertad cuando se sigue una de estas corrientes disfrazada de espiritualidad. Recuerden, la lógica de la lógica no solo denuncia el mundo exterior y sus sistemas, sino también el mundo interior de esta secta. Comencemos. Cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, menor es la pertenencia terrenal. Si veis hombres con hábitos y con adornos de oro y plata, entonces ya tenéis identificados a los falsos espiritualistas y religiosos haciendo ostentación hasta en su mesa con suculentas comidas. Y los veréis siempre campeando con lujosas vestiduras al lado de políticos y militares, predicando falsas enseñanzas como si fueran auténticas escrituras. Los símbolos encriptados en este fragmento nos dan todas las señales para descifrar lo que actualmente está ocurriendo en estos grupos de falsas y supuestas auténticas enseñanzas. Hombres con hábitos y con adornos de oro y plata. Dice la estrofa número 7 de la profecía al país del norte del sur que surgen intérpretes del conocimiento. Entonces es hora de interpretar. Podríamos decir que una casualidad son hechos imprevistos al azar, mientras que la causalidad sí tiene un fundamento, un principio como fuente, produciendo un resultado por medio de ese principio o fuente. El oro es el símbolo que representa el pensar material. Por tal, está ubicado en la cabeza de la estatua de Nabucodonosor. Y la plata es el símbolo del pensar espiritual, que está ubicado en el pecho de la imagen, que curiosamente está bloqueado por dos brazos, que si subimos tales, forman la estructura de dos torres, impidiendo el paso al corazón. Entonces, ya tenéis identificados a los falsos espiritualistas y religiosos haciendo ostentación hasta en su mesa con suculentas comidas. Es la forma de identificar a estos personajes haciendo alarde, o sea, exhibiendo su apetitoso poder, no con el alimento físico y literal, y sí con el maná conocimiento de la verdad. Y los veréis siempre campeando con lujosas vestiduras al lado de políticos y militares. Vestiduras proclamadas de Bolívar y Sucre, para campañarse, en otras palabras, hacerse observar al lado de un político y militar astutamente disfrazado de seriedad. Del Táchira. Esta espada es la que recorre América Latina. La estamos entregando a todos los hombres del ideal de Bolívar y Sucre. Esta es la espada. Esta fue su finalidad de autonombrarse con diferentes encarnaciones ante los ojos de los hombres, iniciándose con la espada templaria que luego llevaría, escúchese bien, luego llevaría a un personaje político-militar como Hugo Chávez, predicando falsas enseñanzas como si fueran auténticas escrituras, creando una idea o revolución de estirpe nacional, quedando su intento en solo un ideal. También hay falsos doctos entre vosotros que se otorgan títulos solo válidos entre los supersticiosos, como verdaderos y auténticos sacerdotales, mas yo os digo que han desvirtuado las reales y auténticas enseñanzas que os hemos dado a través de los registros revelados, manipulando a su antojo e interés como santos
los manuscritos. Falsos doctos entre vosotros, que se otorgan títulos solo válidos entre los supersticiosos. Así Carlos Ariel Torres Valencia se otorga títulos como el intérprete y resucitador de la verdad, cuando ya sabemos que no fue a él quien se le dio la información en el momento indicado por Enrique Castillo Rincón. Títulos que se otorga además como el Arcángel Uriel, Pablo de Tarso, Daniel, el Profeta Eliseo, Ángel Fuerte, Sucre, Guía del Templo de Landac y el Templario Jacques de Molay. ¿Qué tal? Siendo válidos por sus seguidores, creyentes, fanáticos, supersticiosos, que sin poder probar o comprobar la información, lo asumen como verdaderos y auténticos sacerdotales. Mas el Padre Eterno nos dice que han desvirtuado las reales y auténticas enseñanzas. Cuando nos damos cuenta que los sistemas militares del pecho de plata, las dos torres, como símbolo de los brazos, encuartela, atrapa, sujeta y detiene la voluntad de sus creyentes, para que vivan con miedo bajo una falsa teoría de no ser cortados del libro de la vida, desvirtuando toda enseñanza que nos han dado, a través de los registros revelados, manipulando a su antojo e interés, como es el caso de este documento, La Lógica de la Lógica, al quitarle, modificarle y eliminarle del texto original la información para acomodarlos como santos sus manuscritos. Así habla la lógica de la lógica, con un lenguaje sencillo para descifrar su contenido. ¿Piensan que estoy rebuscando la información? ¿Todavía no se han dado cuenta cómo cada pieza entra en el rompecabezas? Nada es casual. Solo manipularon la verdad o la verdadera enseñanza, haciéndonos creer que tales denuncias eran con el mundo de afuera y no con el mundo de adentro, donde estas corrientes pseudo espirituales o religiosas con toques esotéricas hacían sus parapetos. Asimismo quedó codificado en el tomo 2 de la Gran Alborada Humana diciendo: mucha gente tomó partido con estos contactados. Sus seguidores gustaban de vestirse de blanco, con medallones y símbolos egipcios y druidas. Durante mis charlas con estos elegidos salvadores, obtuve de su propia boca misiones como encontrar 12 parejas de gemelos para un muy especial propósito, recibir poderes para curar y salvar vidas. Así aparecen corrientes como Star Cherán y su comando de evacuación del planeta, con el rayado cuento de la evacuación de 30 millones de niños primero y después adultos, conjuntamente con los 144.000 elegidos de la Biblia. ¿Coincidencias? Pues estas coincidencias quedan 5 veces plasmadas en su libro La Memoria Ran 1, donde llama al Arcángel Miguel a Star Cherán, según su error justificado posteriormente, y así fue creando su movimiento para buscar los 144.000 de la profecía final. ¿Qué tal? ¿Ustedes piensan que el programa de los 7 hombres y los 2 testigos de Apocalipsis 11 son manipulados por un mequetrefe con leyes? Nunca ha pegado una, solo cuentos sobre cuentos. Primero fueron 7, no dieron la talla. Luego 7 más y unos desertaron. Ahora hay otros 7 más y yo me pregunto, ¿cuál es la mamadera de gallo? Entonces, si vemos las formas como ha venido trabajando a lo largo del tiempo y conocemos las estrategias y las estratagemas de las tinieblas, nos damos cuenta que son muy parecidas a las del doctor Carlos Ariel Torres Valencia, utilizando vestiduras blancas y de otras índoles para justificar el símbolo en la tierra. Pero nuevamente le hago la pregunta: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Mi gente, no hay ningún maridaje entre esas dos fuerzas. No hay ninguna enseñanza del Cristo que nos diga que hay que vestirse de una forma en particular, mas sí nos enseñó que nuestras vestiduras blancas son dentro, en nuestro mundo interior. Este mar de confusión, si tenemos que creerles a varios investigadores, se debe a un bien orquestado plan de las fuerzas del mal, la otra fuerza, para sacar provecho en la manipulación a que tienen sometida a los habitantes de la Tierra. Y la mejor forma es crear nuevas corrientes religiosas o pseudo religiosas, sectas y otras, en base a hacer creer, persuadir
De que se trata de manifestaciones divinas, arcángeles como el arcángel Uriel, y de jerarquías muy elevadas para controlar a los pobres de espíritus y manipularlos a su propio beneficio. Muchos de estos comerciantes de la espiritualidad gustan de vestir batas y vestidos de seda, con las infalibles sandalias y algunas que otras joyitas que, según ellos mismos dicen, me la regalaron. Tomo 2, Gran Alborada Humana. Así, sé consecuente y sabete esperar. Está próxima la ruptura de todo lo que se estableció como verdad inmutable. Esto ya se inició, pero ocurrirá de manera individual en el momento de comprensión ante la innegable verdad de la razón. Saldrá a contender la desgastada y marchitada argumentación de los necios e ignorantes que Dios les otorgó las interpretaciones infalibles de las Escrituras. Conocedlos bien y tenedlos en buena cuenta para que no os arrastren con ellos al abismo en donde perderéis el derecho a dudar. Sabed esperar. Está próxima la ruptura a todo lo que se estableció como verdad inmutable. El tiempo es un gran aliado del hombre. La paciencia hace el milagro. Está muy cerca el quiebre de lo que tanto se ha dicho en las escuelas, que allí solo está la verdad, y en los libros de Carlos Ariel como Tecnociencia Espiritual. Esto ya se inició, pero ocurrirá de manera individual en el momento de comprensión ante la innegable verdad de la razón. Es un proceso que cada hombre debe realizar, mídase con el vaso de la verdad, fuera del fanatismo, y sí con un grado alto de comprensión ante los brillos que se distorsionaron con la innegable verdad lógica de nuestro corazón. Saldrá a contender la desgastada y marchitada argumentación de los necios e ignorantes que Dios les otorgó las interpretaciones infalibles de las Escrituras. Con el cuento que el Padre Eterno le dio la autoridad y colocó palabras en su corazón, dándole la potestad para cambiar las interpretaciones y situaciones porque fueron otorgadas por Dios. Falso. Una cosa es interpretar y otra cosa es cambiar, haciéndonos creer que son infalibles, fuera de toda equivocación, porque es el intérprete y resucitador. Conocedlos bien y tenedlos en buena cuenta, para que no os arrastren con ellos al abismo en donde perderéis el derecho a dudar. Derecho que a través de sus leyes de acero dorado les impiden al creyente dudar de toda simiente. Si dudas, te expulsan. Si dudas o reclamas, eres rebelión. Si dudas, no recibes respuestas alentadoras. Si dudas o niegas la existencia de un hombre en la estructura, eres fuerte opositor. O díganme que no. Veamos. Quedan expulsados del conocimiento todos los que tengan manchas con él. Quienes rechacen a los gemelos fantásticos, los 2 testigos, 7, sus arcos, logos, programas mujer de Juan o de Miguel. Jamás serán aceptados dentro de nuestro conocimiento como si fuera de ellos, como si la lógica no dijera que el conocimiento es universal y perenne, no le pertenece a nadie sino al Padre Eterno. Quienes en esta hora lo han tomado para difamar y atacarnos como lo hacen los posesos y contactados de Metratón, que se han creído luz para los hombres. Entonces, miren cómo estos perversos se escudan ante sus leyes de hombres para intimidar a sus seguidores, sin tener el derecho a dudar o reclamar porque te tildan de oscuridad. Pero la lógica es exacta en su fragmento cuando dice: pero si vuestra búsqueda se centra en los verdaderos valores del espíritu, en la adquisición de sabiduría, entonces podréis distinguir a los falsos comunicantes de la verdad. Ellos podrán fácilmente ser señalados por vosotros. Estos oscuros individuos no permitirán nunca contender con quienes les impugnen, los señalen o les cuestionen. Ahí pues los tenéis. Y es precisamente este uno de estos casos, que al sentirse ellos cuestionados por mí, se armarán de estrategias para satanizarme. Sé que de ahora en adelante me tildarán como poseso de Metratón, así como se me señaló de incorregible en una situación. Señores, escuchen muy bien. Si los resultados que están ocurriendo al presente no se ajustaran a estas leyes, valdría pensar que Alejandro Jaramillo las está acomodando para desacreditar. Sin embargo,
todos los indicios ocurridos entran de forma magistral en el cifrado que se nos da. No es solo afuera en el mundo, sino adentro o mundo interior de este bufón. Casas de Dios que han transformado en una estructura piramidal, y no se puede negar, cuya base está sustentada por niños nuevos, su segundo nivel, círculos de fuego, donde son preparados para mensajeros entrar en casas de Juan y optar a casas de luz, como último peldaño para los iniciados. Mientras sigue el penúltimo nivel, útero central y la cúspide, donde se encuentra el intérprete y resucitador de la verdad. De esta manera comprendemos la siguiente estructura desde la base de niños nuevos. Mirad que os lo digo de nuevo, cuidaros de los falsos intérpretes de la ley. Os pueden llevar con fácil engaño, como niños, a su malintencionada interpretación de la verdad. Es legión lo que habita entre vosotros, para torcer la auténtica enseñanza que os dimos. Y es legión también los que se autoeligen como dignos representantes de la sabiduría. Los hay de todos los tintes y estaturas. Mirad que os lo digo de nuevo. Primera palabra clave, nuevo. Cuidado de los falsos intérpretes de la ley. ¿Y quién es el falso intérprete de la ley? Pues Carlos Ariel. Os pueden llevar con fácil engaño como niños. Segunda palabra clave, niños. A su malintencionada interpretación de la verdad. Así este personaje, como el falso intérprete de la verdad, con su mala fe e intención, ha llevado con engaño a los individuos desde el círculo de niño nuevo, como ofrenda al dios cananeo para ser quemado luego en el círculo de fuego. ¿Casualidad? No lo creo. Es legión también los que se autoeligen como dignos representantes de la sabiduría, entendiendo por legión número indeterminado copioso de personas o de cosas, cantidad. Esta ha sido la cantidad de encarnaciones que este individuo ha tomado como legión, autonombrándose intérprete y resucitador, con varias personalidades, torciendo las auténticas enseñanzas que nos dieron. Los hay de todos los tintes y estaturas. Tintes o colores, como el rojo y el blanco de los testigos, y los 7 colores arcontes para suplantar los hombres espíritus de cada sello lógico vivo. Recordemos nuevamente el ritual de Moloch. Un hombre, en este caso un mensajero cualquiera, entrega al iniciado o niño nuevo para ser luego quemado en los círculos de fuego, como sacrificio al Dios supremo cananeo. Y así, este león negro de la tribu de Judá traiciona al Cristo en su verdad. Allí se las dejo. Así su malintencionada interpretación de la verdad lo llevó a declararse culpable tras la ignominia contra la luz. Esto lo pueden entender con el Evangelio Valentino para conectarlo, escuchen bien, el Evangelio Valentino para conectarlo con su súplica en su oración hacia las ovejas. Escuchemos. Y Felipe replicó a Jesús: Señor, tú has cambiado el modo de ser de los archones y los eones y su Eimarmenés y esferas y todas sus regiones, y lo has desconcertado en su camino y extraviado en su ruta. ¿Has hecho esto para la salvación del mundo o no? Y Jesús contestó a Felipe y a sus discípulos: Yo he cambiado su ruta para salvar todas las almas, porque en verdad os lo digo, de no haberlos desviados, ellos habrían perdido muchas almas. Y sintieron hacia ella un odio sumo, y el gran triple poder orgulloso de que os he hablado siguió a los archones de las 12 regiones de los eones, y se irritó contra la sabiduría fiel. Y aconteció que todos los archones de las 12 regiones de los eones se enfurecieron contra la sabiduría fiel que estaba sobre ellos, y sintieron hacia ella un odio sumo, y el gran triple poder orgulloso de que os he hablado siguió a los archones de las 12 regiones de los eones y se irritó contra la sabiduría fiel. Y la odió extremadamente porque quería ir a la luz que está sobre él, y proyectó fuera de sí una gran fuerza con rostro de león. Y proyectó fuera de sí una gran fuerza con rostro de león, hecha de la materia de que es él. Y proyectó otras muchas encarnaciones materiales, y las proyectó a las regiones inferiores en medio del caos, para que tendiesen lazos a la sabiduría fiel, y les quitasen la fuerza que hay en ella, porque quería ir a la región superior que hay sobre ellos, y porque dejó de cumplir sus ministerios.
Y los archones que permanecían en el misterio de que ellos se ocupan, tuvieron odio contra ella, y todos los guardianes que vigilan las puertas de los eones tuvieron también odio contra ella. Y se volvió a las regiones superiores a fin de ver si su súplica se había entendido. Y vio a los 12 archones de los 12 eones burlándose y regocijándose porque no se le había escuchado. Y cuando vio cómo se burlaban, se afligió extremadamente y elevó su séptima súplica. Luz, yo he elevado de nuevo mi fuerza hacia ti, y te suplico que no me dejes caer en la ignominia, ni que los 12 archones de los eones que me odian se congratulen de mis desgracias. Porque quien quiera que sea fiel no será entregado a la ignominia, y los que me han quitado mi fuerza no seguirán siendo sus poseedores, mas les será arrebatado y ellos permanecerán en las tinieblas. Luz, muéstrame tus caminos y yo me salvaré siguiéndolos, y muéstrame aquellos sitios a que debo dirigirme para libertarme del caos, y muéstrame la senda en tu luz, y haz que yo sepa, oh luz, que tú eres mi Salvador. Líbrame de estas tinieblas y pon tu mirada en el dolor de mis aflicciones. Por esto elevo mi oración a ti, mi Señor Jesús de los días, para que sanes mi cuerpo, que en esta hora se arrastra implorando un poco de vida, un poco de pan, un poco de esperanza para sobrevivir y levantarme a llevar la luz a muchos. Por nuestra ignorancia y complicidad con las tinieblas, las vimos buenas y nunca conseguimos la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Cuando la muerte toca en mis puertas, discierno porque es ella que se ha acercado para quitarme el poco tiempo que tengo para volver a la luz. Por esto te imploro a ti, mi Señor Jesús, y lo hago reviviendo todo el dolor que sufriste en la cruz. Y esta es la razón de mi oración, pues yo como el ladrón de la derecha, me confieso culpable de testarudez, de ignorancia y de inconsciencia. Me confieso culpable de testarudez, de ignorancia y de inconsciencia. Por esto no he podido ver la luz del amor en todo mi ser. Por esto no he podido ver la luz del amor en todo mi ser. Solo creía que esta era una palabra y decía amar a los demás sin saber que el amor se emana para sanar todo mi cuerpo. Gracias entonces, mi Jesús de los días. Ahora caigo en cuenta, si no he amado a las otras ovejas, tampoco amo a Dios sin fin. Entonces tampoco yo me he amado, porque no he conocido el amor hacia mi hermano, y ahora con dolor lo comprendo. He pasado mi vida en conflictos internos, disipado en el mundo y en mis peleas por tener esto o cualquier cosa. Esa ha sido mi división interna de incertidumbre. Y miedo, por lo tanto, de rencor en mi corazón. Porque el miedo conduce al lado oscuro de la fuerza, y esa ha sido mi languidez, oscuridad y tristeza. Mi alma estuvo marchita en el miedo hasta el día de hoy. Yo soy el espíritu viviente del pergamino del corazón, Reina del Sur, 20 de julio 2021, para la humanidad que esperó la flecha del amor, su libertad. Y así este mequetrefe pide cacao, implora, se arrastra como un reptil o rata. Después de desviar el camino de muchos a lo largo de 30 años o más, te reconoces como un impostor, como un vulgar ladrón de conocimientos eternos, que fueron ajenos siempre a tu desempeño. Por tu ignorancia, y por eso les mostré a todos ustedes cómo Solari lo denuncia como el hombre ciego ignorante que subyuga a las masas. Y después de tu show, como siempre lo has hecho, demuestras nuevamente tu faz como serpiente que eres, escribiendo el mismo día de tu hipócrita oración un comunicado con el muñeco de traición. Saquen ustedes sus propias conclusiones, porque estos dobles discursos de amor y perdón en la práctica no tiene parangón. Gracias a su falta de amor, por su odio, por su rencor en su corazón, por su ignorancia y testarudez, le ha producido un cáncer que ya no tiene revés. Él lo sabe, nosotros lo sabemos. Los espero en el siguiente capítulo de Apocalipsis a Revelación. Hasta entonces.